Buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga, Dios bendiga y fortalezca sus vidas y los dirija en sumo gozo en la presencia del Dios Altísimo. Estamos aquí en este espacio que Dios nos ha permitido tener, llamado Leyendo el libro de la Ley de Dios. El enfoque principal de este tiempo es leer la palabra, pero hacerlo basado en Nehemías 8:8, que es: y leían el libro de la Ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y también, pues, basado en otras escrituras que la misma palabra deja ver, como en Timoteo, que le dice: en lo que vuelvo, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, este es nuestro enfoque. Estamos leyendo prácticamente Lucas capítulo 8 y prácticamente es lo que hacemos: leer la escritura, luego leerla, hacemos comentarios acerca de ello y pues siempre pidiendo la dirección al Espíritu Santo para que Él nos dirija y nos enseñe sus verdades, porque la palabra dice que Él nos guiará a toda verdad. Y pues mi nombre es Juan José Grajeda, y tenemos este espacio ya de hace tiempo, poco más de 6 meses, y es una bendición para nosotros. Entonces espero que sean todos bendecidos, así como nosotros, con estos espacios para edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a orar para que Dios nos permita más de su presencia y más de su gracia y poder conocerle mientras leemos, ya que su palabra dice: en paz y en santidad, sin la cual nadie le podrá ver. Así que necesitamos verle a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con una necesidad de hablar contigo, de oírte, de buscarte y estar aquí en tu verdad, Padre. Ayúdanos, por favor, hoy a que sean abiertos danos sabiduría y revelación, para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y comprender a sí mismo, que sean alumbrados y por así mismo conocer a lo cual tú nos has llamado y formado en Cristo Jesús. Te agradecemos, amado Padre, amado Señor, amado Salvador. Ayúdanos a habitar hoy en tu presencia, en tu verdad, en tu paz y en tu sanidad. Gracias, amado Pastor y Rey, por toda tu hermosura, santidad y fidelidad. Guíanos hoy para ser conmovidos por tu presencia y poder aprender de ti, que tú eres manso y humilde de corazón. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Padre bendito, dirígenos, inspíranos y guíanos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Entonces en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a iniciar. Como mencionamos anteriormente, estamos leyendo el libro de Lucas. Allí ya hemos tocado estos puntos que los términos o cuestiones que pone la Reina Valera de títulos en sus Biblias. Eh, Lucas 8 ya leímos lo que es las mujeres que sirven a Jesús, parábola del sembrador, nada oculto que no haya de ser manifestado, la madre y los hermanos de Jesús, Jesús calma la tempestad, el endemoniado gadareno. Lo que nos falta del capítulo 8 es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Vuelvo a resaltarlo. Estos son los títulos que coloca la Reina Valera. No necesariamente son, por ejemplo, si alguien tiene una Biblia de las Américas, una Biblia textual, no necesariamente van a tener los mismos títulos. Estamos usando como un punto de referencia para el contexto de la historia. Y pues ya hace 6 videos hemos estado tocando lo que representa la liberación del endemoniado gadareno, eh, y aprendiendo bastante de ello. Entonces ahorita vamos a irnos prácticamente a lo que es Lucas 8:40 al 56 y vamos a leer, como ya mencionamos, y luego de leerlo vamos a ya sea comentar, exhortar o enseñar, dependiendo de la dirección del Señor. Ahora veamos lo que dice Lucas 8:40 al 56. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y dice lo siguiente: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno, perdón, eh, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre, perdón,
Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, y negando todo, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de los de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. 53. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Entonces vemos este pasaje, realmente es un bello pasaje, todo lo que muestra, tanto de las esperanzas que muestra sobre cada personaje, el de la sinagoga y el personaje de la mujer. Y vamos a prácticamente ahorita ya irnos a detalles sobre cada verso para ir comentándolo y vemos lo siguiente. Dice 40, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todo le esperaban. Es decir, recordemos de que Jesús prácticamente hizo un viaje a Gadara para prácticamente enfocarse en la liberación del endemoniado gadareno. Tal vez la palabra no lo deja ver tan preciso de esa manera, solo dice que Jesús tomó una barca para ir a Gadara, nada más. Y en el camino se habla que hubo una tempestad y demás. Y luego llegan a Gadara y el primero que los recibe es un endemoniado. Entonces luego él liberta al endemoniado, el endemoniado viene y está en su sano juicio, pero las personas no les, como que tuvieron miedo de todo lo que podía acontecer, echan fuera a Jesús, el endemoniado quiere ir con él, o el ex endemoniado, y le dice, quiero ir contigo. Jesús le dice, no, quédate y proclama la verdad de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y pues ahí quedó, Jesús viene de regreso y llega a la otra orilla. Entonces prácticamente desde aquí comienza la historia. Y dice el 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Vemos algo bien importante también aquí con Jairo, porque dice que era principal de la sinagoga. Es decir, si era por consecuencia, eras un principal de la sinagoga, por consecuencia podría estar metido o tal vez con fariseos o saduceos, que eran las sectas principales en ese momento. Y recordemos que habían algunos que no eran conforme a la misma doctrina, pero la necesidad prácticamente, y no sabemos si inclusive Jairo estuviera o no del lado de Jesús en términos doctrinales, pero sí en el término de una necesidad, es decir, yo no sé si tiene doctrina o no tiene doctrina, y si la tiene no lo sé, lo que sé es esto, mi hija está postrada, está prácticamente, como dice aquí, em, que se estaba muriendo, y vio que Jesús estaba ahí y se decía que Jesús sanaba enfermos y resucitaba muertos. Es más, y acababa de resucitar a un endemoniado. Es decir, que la doctrina en ese momento tal vez no le tocó mucho ese punto de identificar si realmente era el Mesías o no. Él lo único que tenía es una gran necesidad. Y así pasa a veces con nosotros. A veces nosotros nos ponemos en planes de, no, esto no es doctrina, esto sí es doctrina, la sana doctrina y un montón de cosas que a veces la gente solo la usa para, para, para hablar por hablar. Pero vemos que hay una gran necesidad de una sanidad. Eh, no sé si el enfoque Jairo era como los saduceos. Recordemos que los saduceos no creían ni en resurrección,
no creen los saduceos tampoco en espíritus o demonios o ángeles, etcétera. Entonces había una corriente doctrinal que podía impedir realmente una verdad. Como en este tiempo, por ejemplo, hay personas que no creen que los dones espirituales están vigentes, que solo era para confirmar a los apóstoles. Pero cuando vemos esta necesidad, porque realmente aquí se plasma una necesidad más que el hecho de que él era una persona encargada de una sinagoga. Si lo queremos traducir al tiempo actual, podría ser que Jairo podía haber sido un diácono, podía haber sido un anciano, podía ser un pastor, o evangelista o apóstol, cualquier cosa podía ser. La cuestión que él tenía la necesidad de Cristo, la necesidad de que él sanara a su hija porque estaba muriendo. Y a veces así pasa, Dios nos tiene que llevar a necesidades para que Él rompa con esquemas que tenemos nosotros doctrinales que están malos. A veces nosotros proclamamos a gran voz que están correctos. Y Dios tiene que venir y romper con esos esquemas para que nosotros podamos entregarnos a su verdad. Y esto puede ser plasmado de diferentes maneras. Una de ellas, pues, puede ser en diferentes ocasiones de que alguien se descarrile o puede inclusive caer enfermo para Dios poder darse a manifestar a la persona. Entonces tenemos que estar bien claros en esto, tenemos que tener cuidado también, porque cuando Dios nos ama, la Biblia dice que el que ama castiga, o al que ama corrige. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas las doctrinas que tenemos, no meternos en un ámbito de necedad, sino que más bien buscar la necesidad que hay detrás de cada doctrina. Por eso yo creo que los dones espirituales aún siguen vigentes, no necesariamente por el hecho de que es que la palabra dice o no dice, y porque la palabra sí dice. Pero detrás de los dones hay una necesidad. Es decir, Jesús no vino y dejó los dones solo porque los quiso dejar. Jesús dejó los dones porque sabía que había una necesidad y también porque tenía que dar a conocer algo que él tiene, que los demás no tienen. Por eso dice los dones del Espíritu, porque sabe Dios que son dones o regalos que da al cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y recordemos que el cuerpo de Cristo todavía no está completo. Es decir, si el cuerpo de Cristo necesita ser edificado, por consecuencia necesita que sean dones y que también esos dones sirven no solo para el cuerpo de Cristo, sino para que aquellos que no creen comiencen a creer. Entonces yo no creo lógico quitar los dones del Espíritu que sirven para la misma proclamación del Evangelio y que sirven inclusive por las mismas necesidades, tanto espirituales dentro de la congregación como las necesidades que están fuera de la congregación. Y vuelvo a mencionarlo, uno de los pasajes que regularmente se utiliza para esto, para decir que los dones ya no están activos, es basado en 1 Corintios capítulo 13, cuando dice de que cuando llegue al perfecto, lo que es en parte se acabará, y ya ellos hacen relación al hablar en lenguas. Y yo no creo que eso, porque lo perfecto todavía no ha venido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las profecías se acabarán, eh, y también, sí, las profecías y las lenguas se acabarán, pero no creo que eso ha acabado porque lo perfecto no ha venido. Porque cuando venga lo perfecto, prácticamente lo perfecto significa que el conocimiento como tal, puro y pleno, ha de manifestar. Y eso todavía no ha ocurrido. Sí vino lo perfecto, pero cuando Pablo lo dice, dice cuando venga lo perfecto, es decir, cuando venga Cristo en su plenitud, ahí va a terminar. Entonces, y también, ¿por qué más lo digo? Porque también vemos desde el capítulo 14, o, o yo miraría que es ilógico dar instrucciones a una iglesia que no se van a hacer en un futuro. No se ve tan lógico, por lo menos yo así lo veo. Desde el capítulo 12, lo primero que enfatiza el apóstol Pablo es acerca de los dones espirituales o lo espiritual. La Biblia de perdón, la Biblia traducción, ¿cómo se llama? Es que no me recuerdo el nombre de la traducción. La BTX 4 es la Biblia traducción versión 3. A diferencia de la Biblia, la traducción textual, la versión 4, la versión 4 tiene una nota en el versículo primero del capítulo 12 de eso, y dice que cuando hacen referencia a los dones espirituales, regularmente la Biblia los nombran como dones espirituales, la mayoría de Reina Valera, creo que las Américas también, la textual da una nota y dice que no son dones, dice que habla de las cosas espirituales o lo que es espiritual. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe 1 Corintios capítulo 12, hace referencia a lo que es.
espiritual. Dice, para que no ignoréis, no los dones espirituales, lo espiritual. Cuando uno lee todo el contexto, todo el capítulo 12, uno logra comprender de que no está hablando solo de dones, sino que también habla con respecto a ministerios y conforme a otras cosas que provienen de lo espiritual. Entonces, cuando luego viene y habla del capítulo 13, es como un intermedio para decir, ok, miren, enfóquense en lo que es espiritual, pero no se olviden que lo espiritual tiene una base en lo que es o que se refiere al amor. Pero luego transmite el versículo 14 que prosigue con lo espiritual y dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que profetiza es más. ¿Por qué? Porque si algún inconverso viene y todo le profetiza, se convierte y se arrepiente. Y hasta donde yo sé, el arrepentimiento todavía continúa. Entonces hay muchas pautas por lo cual es mencionar de que los dones espirituales, así como los ministerios, también prosiguen. Aquí voy con todo esto con lo de Jairo. ¿Por qué? Porque vuelvo a resaltarlo. Jairo era un principal de una sinagoga. Por consecuencia tenía doctrinas bien fundamentadas de su propia secta, ya sea fariseo o saduceo. Pero la necesidad que él tiene va mucho más allá de la doctrina que él tiene. No significa de que su doctrina, que una necesidad va más grande que una doctrina, sino que van de la mano. Porque recordemos que doctrina es forma de vida. Entonces yo tengo necesidades en mi forma de vida, pero las doctrinas las van a suplir. Es decir, ¿la doctrina de qué? La doctrina de la salvación. En este caso, Jesús viene y va a rescate, porque él no sabe qué hacer. Su doctrina no alcanza para tener la capacidad para sanar a alguien. A eso me refiero con lo que representa los dones espirituales, ministerios y demás que Dios dejó, porque los dejó para esa necesidad. La necesidad de darse a conocer Él como Dios, como tal. ¿Me entienden? Porque recordemos que los dones no son cosa también del Nuevo Testamento. Los dones provienen inclusive del Antiguo Testamento, se han manifestado los dones. Por eso también no creo que los dones caduquen hasta el punto, o por lo menos hasta llegar cuando venga Cristo en el arrebatamiento. Porque, por ejemplo, el don de interpretación de lenguas se dio con Daniel, en el libro de Daniel, cuando escriben en la pared Elí, lama sabactani. Daniel prácticamente es una interpretación del don de lenguas, es decir, que le escribieron. En ese caso no había otro que profetizara, por consecuencia, como en 1 Corintios 14, que profetizara y hablar en lenguas y luego alguien leera la interpretación. Pero sí hubo la consecuencia de que alguien escribió una lengua extraña en una pared y el único que podía tener la capacidad de interpretación fue Daniel. Es como lo que aparece en 1 Corintios 14, cuando habla de que si hay alguien que habla en lenguas que no son terrenales, que él dé la interpretación, que haya alguien que dé la interpretación. Y eso se dio en el libro de Daniel. Pero solo Daniel tuvo la estatura o solo Daniel tuvo la capacidad profética para realizar ese don manifestado del don de lenguas. Entonces, pero a lo que voy y vuelvo a resaltar es la necesidad que debe de haber. Esa necesidad puede romper con un aspecto doctrinal que uno tiene. En este caso, vemos que la necesidad dice, ok, yo no sé qué tanta doctrina tenga Jesús, yo no conozco toda su doctrina, pero sí sé esto, Él puede sanar. Y entonces viene y dice que se postra a los pies de Jesús y dice que le rogase que entrase a su casa. Y dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo mientras iba, la multitud le oprimía. Ahora veamos el 43, dice, pero una mujer padecía el flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Este es otro punto que también hablamos con respecto a lo que refiere a la doctrina o la ley. ¿Por qué? Porque vemos que esta mujer prácticamente eh, busca tocar, tan solo tocar el borde de su manto. Recordemos de que alguien que prácticamente tenía flujo de sangre era una mujer que prácticamente estaba derramando sangre. La ley dice, oigan esto, la ley de Dios dice de que alguien que tiene sangre o que está en ese estado es impuro. Entonces, cuando esta mujer
prácticamente es como que se metiera en medio de la historia porque Jesús iba camino a sanar a esta persona. Esta mujer toca a Jesús, prácticamente en teoría, Jesús se convertiría en impuro, porque lo está tocando alguien impuro por el hecho de la sangre. Eso también pasa con los leprosos, es decir, alguien no podía tocar a un leproso porque se contagiaba. Vemos también a Jesús de que dice, si quieres puedes sanarme, y creo que Jesús también toca al leproso y el leproso es sanado. Entonces, en este caso primordial también, por eso que la mujer tiene miedo, porque cuando él toca, dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pues la mujer que aparece bueno, ya en el 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. ¿Por qué? Por lo mismo, porque sabiendo que Jesús tenía una doctrina judaica, era judío y también por consecuencia basado en la palabra, que una mujer con flujo de sangre lo toque, por decirlo así, lo iba a contaminar a él. Entonces, como vuelvo mencionándolo, pero el nivel de necesidad que esta señorita tuvo, aparentemente rompió una ley. O algo que la Biblia dice que si alguien toca a otra persona que tenga un flujo de sangre, se iba a convertir iba a ser también impuro. Pero no fue así, y por eso que la mujer a veces tiembla por el hecho de la contaminación aparente que él podía sostener. Pero recordemos que significa que ella violó la ley, sino que significa que Dios es Dios y por consecuencia él no se contamina, él es 3 veces santo. Entonces, a lo que quiero llegar tanto en el aspecto de Jairo como en el aspecto de la mujer, que tenemos dos pautas. Uno que es encargado de sinagoga, que tiene una doctrina, y tenemos otra señora que también es parte del pueblo de Dios, pero también conoce que si toca a alguien es impuro. Pero que ambos rompieron esa aparente ley por su necesidad. Uno porque sabe que si toca al otro puede contaminarlo, o porque ella está impura, y el otro porque conoce doctrina y viene alguien que se dice ser el Mesías, que no se sabe si es, en el contexto de aquí en la palabra, porque sabemos que sí es, pero por la necesidad de que su hija está enferma, va y se aboca a él, porque sabe que es el único que puede sanar, no sabe si es el Mesías o no, aunque él se dice ser el Mesías, pero sí tiene la capacidad de sanar. Con esto no estoy diciendo que la doctrina no sea necesaria, todo lo contrario, porque la doctrina nos dice que Jesús iba a venir a esto, a sanar, a rescatar, a restaurar, pero que Él siendo Dios viene a exponer la verdad de las Escrituras de una manera clara. Por eso cuando Jesús dice que el que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella, cuando dice eso, prácticamente lo que hace es exponer la verdad de la palabra a un nivel que no había sido entendido. ¿Por qué? Porque el hombre se había enfocado en la ley de una mala manera. Y actualmente pasa lo mismo. Nosotros cuando vemos la escritura lo hacemos de una mala manera, porque Jesús dijo en una escritura, dice, y ustedes olvidan lo importante de la ley, la fe, la misericordia y la justicia. Entonces el punto no es necesariamente solo la ley, sino la esencia de la ley. ¿Cuál es la esencia de la ley? La esencia de la ley es el amor. Pero no malinterpretemos el amor tampoco. La esencia de la ley es el amor, pero el fin del amor es la santidad. Así que no malinterpretemos ni el amor ni la santidad. Más bien comprendamos de que tenemos que conocer la esencia de las cosas, y la esencia de las cosas es no se olviden de la ley, sí, pero no se olviden la ley, pero también la ley representa fe, misericordia y justicia. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Dos personajes diferentes, uno que es encargado de sinagoga y otra persona que es parte de un pueblo, pero ambos aparentemente rompen con situaciones que tienen en su mente. ¿Por qué? Por la necesidad que tienen. Vuelvo a resaltarlo, a que yo voy con esto. Nosotros a veces tenemos conjuntos de doctrinas, esquemas que pensamos que son completamente correctos, pero va a llegar un punto en nuestra vida que esta esquema o doctrina que pensamos que estamos fundamentados en él y que pensamos y confiamos en ello, va a ser destruido a causa de la necesidad que Dios va a colocar en un momento, y esto va a transformarnos y llevarnos a un entendimiento mayor. Un entendimiento como lo habla con Jairo, porque Jairo vemos de que está enferma, pero luego vemos de que esta enfermedad de esta mujer, de la señorita, aquí está. Dice, y estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga y a decirle, tu hija ha muerto. Es decir,
Jairo viene y ora para que no muriera. El punto intermedio de lo que sucedió con la mujer, del flujo de sangre y toda la conversación que resaltó, dio la pauta para que muriera la señorita. Entonces, ¿qué pasa? Vemos cómo Jesús o el nivel de fe para Jairo se incrementa. Porque ahora, o sea, él estaba rogando y implorando. ¿Por qué? Porque ella estaba por morir. Entonces, ¿cómo así de que le llegué a hablar al maestro y decirle que sana a mi hija porque está a punto de morir, según lo que leímos aquí en este versículo? Que dice aquí, que dice, ahí está, que estaba muriendo. Y él le rogó prácticamente para que no muriera la hija, pero vemos cómo es de que la hija muere. Y por eso mismo le dice, perdón, dice, dice, tu hija está muerta, no molestes al maestro. Es decir, ya murió, ¿para qué? Su doctrina o la doctrina de la humanidad es, ya alguien se murió, no se puede hacer nada. Esa es la doctrina del mundo. Esa es la forma de vida. Cuando hablo de doctrina, hablo de forma de vida. Esa es la forma de vida del mundo. Ya se murió, ya no se puede hacer nada. Pero ¿qué pasa? Ya había rogado el Jairo por su hija. Y Jesús prácticamente no tomó en vano el ruego que él tenía. Y a veces también nosotros cuando clamamos a Dios le decimos, mira Señor, pero te estoy pidiendo por esto y no lo resolves. Porque realmente él rogó para que no muriera, para que no muriera su hija prácticamente, pero la hija murió. Entonces, ¿cómo es que Dios puede permitir que yo le estoy pidiendo algo que para mí es sumamente necesario, pero el problema está que ocurre? En este caso él no quería que muriera y murió. Entonces, mira, ¿acaso te lo he pedido en vano, Dios? Y ahí vemos cuando la manifestación de Dios se hace más grande. ¿Por qué? Porque luego viene con este aspecto de ella y viene y la resucita. Es decir, ya no involucró una sanidad, involucró una resurrección, que no es lo mismo. No es lo mismo que yo sane a alguien porque pues alguien tal vez se cortó la piel y todo, pero está vivo y yo lo puedo sanar. Pero alguien, ¿qué hago con alguien que está muerto? ¿Me entiende? Y recordemos de que vuelvo a resaltar los saduceos, su doctrina, la doctrina de los saduceos era no hay resurrección. Esa es la doctrina del saduceo. Vuelvo a resaltar. No sabemos si Jairo era saduceo o fariseo por el hecho de tener una sinagoga. Pero recordemos esto. Rompe Jesús el esquema doctrinal de los saduceos, en este caso, o de inclusive la misma forma de vida de las personas. Porque también recordemos de que el enfoque del saduceo era, o perdón, el enfoque doctrinal de antes y el enfoque del fariseo era la resurrección de los muertos a causa de la justicia. Es decir, si venía alguien y se metía en servir a Dios de día y de noche, eso le daba la esperanza para entrar en la resurrección de los justos. Entonces ellos sí creían en la resurrección, pero no en la resurrección antes de tiempo. Y los saduceos, por su parte, no creían en la resurrección, para nada. Y por eso también Pablo hace mención de eso, de ese tema en una de sus cartas, diciéndose que si Cristo no resucitó, en balde nuestra fe. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahorita vamos a ver para que vean con respecto a las corrientes que habían doctrinales antes y por consecuencia esas siempre se han mantenido. Vamos a verlo acá en Hechos. Oh, no, no sé si en Hechos. Vamos a colocar seducción. Vamos a ver. Aquí está, miren. Mateo 22, 23 dice, la pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Qué decían? Que no hay resurrección. Mateo 22, 23. Y vamos a ver, creo que en el libro de Hechos también lo hace.
Aquí está, miren. Ese también el 23. El 23, vamos a ver el capítulo completo. Ese también es un aspecto de Pablo. Mire, todo esto lo menciono para hablar de lo que les estoy mencionando, cómo Jesús puede romper nuestros esquemas doctrinales, independientemente de quiénes seamos. Desde el 6 creo que es. Ok, se dice, mire, ponga mucha atención a esto, dice, entonces Pablo dice, notando que una parte era saduceos y otra parte era fariseos, alzó la voz en el concilio. Dice, varones hermanos, yo soy fariseo. Es como cuando, bueno, no sé en otros países cómo es, pero regularmente las personas tienen equipos de fútbol. Y, por ejemplo, los dos, hagamos de cuenta, actualmente Real Madrid y Barcelona. Y solo por poner un ejemplo, para algo didáctico. Y que de repente todos estén peleando y que agarren a un aficionado por ahí. Y el aficionado mira que hay del Real Madrid y Barcelona y de repente dice, miren, yo soy del Barça. Y entonces todos los del Barcelona defienden a esta persona. O la persona dice, miren, yo soy del Real Madrid, entonces todos los del Real Madrid defienden a la otra persona, porque lo iban a linchar. En este caso pasó igual con Pablo. Pablo dice, miren, yo soy fariseo. Mira que hay dos grupos, fariseos y saduceos, dice, miren, yo soy fariseo. Entonces dice que pasa lo siguiente, dice, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces, Pablo hace mención de dos cosas. ¿Por qué hace mención de estas dos cosas? Porque sabía que lo podían linchar a él y que una hizo uso de sabiduría para que no la lincharan, porque prácticamente ahí no les importó si eran fariseos y saduceos, lo que querían era linchar a Pablo, matar a Pablo porque estaba predicando el camino. Pero cuando Pablo dice, miren, yo soy fariseo, yo vengo de una secta religiosa que son los fariseos, y yo creo en la resurrección, prácticamente está diciendo, miren, prácticamente esto, mira el grupo de los fariseos, dice, miren, yo soy fariseo, pero también yo creo en la resurrección, lo mismo que ustedes creen, para generar una empatía con los fariseos. Pero como consecuencia hay una empatía con los fariseos, por consecuencia hay una contienda con los saduceos, porque los saduceos no son fariseos, por lógica, y también los saduceos no creen en la resurrección. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, y la resurrección de los muertos, perdón, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga, porque él predicaba a Jesucristo que había resucitado. Entonces era un choque doctrinal, ¿para qué? Para el saduceo. Para el fariseo no tanto, porque él sí creía en resurrección, pero no creía en unas resurrecciones previas. Ahora dice 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío levantándose los escribas de la parte de los fariseos contenían diciendo ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo usó de esta sabiduría para esto. A lo que quiero dar a entender con esto que vemos acá es el aspecto de esto, de Jairo, y el conocimiento que nosotros tenemos como humanos, que nos enseña que el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero en este caso, por eso le dice, mira, ya no, deja de estar rogándole al maestro, deja ya no le pongas atención, ya tu hija murió, no podemos hacer absolutamente nada. Eso es un contexto de un conocimiento normal del hombre, pero un conocimiento doctrinal de ellos, el fariseo, si era fariseo, puede decir, bueno, mira, tengo esperanza de resurrección porque la Biblia dice, pero el saduceo no. El saduceo, bueno, ya se murió, no hay resurrección, no podemos hacer nada por ella. Pero independientemente en cada término, viene Jesús y lo que hace es resucitar o levantar a la mujer, a la niña. ¿Con qué esquema rompe? Con el esquema del hombre. Primero, ¿con qué segundo esquema? Con el fariseo, porque tal vez él creía que había resurrección, pero solo la resurrección de los justos al final de los tiempos. Pero ahorita vemos que resucita una hija. Y luego, tercero, con el esquema que podrían tener otras personas como los saduceos que no creían que había resurrección. Entonces, esta necesidad y este ruego provocó una destrucción completa de todos los esquemas doctrinales que alguien puede tener. Tomando en cuenta que, vuelvo a resaltarlo, Jairo era encargado de una sinagoga. Entonces, hay necesidades que hay en nosotros que pueden romper con muchas cosas. Vuelvo a resaltarlo, pero no significa
que no estemos hablando de doctrina, o no estoy hablando de forma de vida verdadera o sana doctrina, sino que estoy hablando de que a veces nosotros nos encasillamos en ciertas en sectarismos o en ciertas doctrinas que hemos aprendido y que eso impide una verdadera revelación de lo que Cristo puede hacer. Los saduceos, como vuelvo a resaltarlo, ellos, como ya vimos ahí en varios en 2 pasajes, ellos no creían en resurrección. Bueno, yo simple y sencillamente no creo, es porque la Biblia dice. No creamos de que los saduceos no decían que la Biblia dice. O sea, tanto fariseos como saduceos conocían la escritura y ellos también decían, no, es que la Biblia dice. Pero ellos no decían la Biblia, sino que dice, mirar, es que la Torah dice, la Tanaj, el rabino que me enseñó acerca de la Tanaj dice en tal y tal versículo, aunque ellos no tienen versículo, ¿verdad? Pero decían en el pasaje que dice, que en esa parte dice que no hay resurrección de muertos. Ellos pueden usar la misma Biblia, lo mismo que hacemos nosotros en este contexto, solo que a veces nosotros sacamos el griego, el hebreo, y el versículo tal dice que la Biblia dice en tal y tal lado, que no esto es que Antiguo Testamento, que no Antiguo Pacto. Ellos pueden hacer lo mismo, solo que ellos te decían, no es que fíjate que Abraham decía, no es que Moisés decía, es que David decía, no es que los profetas decían. Lo mismo, lo mismo. Lo único es de que la revelación verdadera de la necesidad de las cosas y la verdadera doctrina la va a dar Cristo. Y la doctrina de Cristo es la doctrina de la resurrección. Esa es la doctrina de Cristo. Y esa es la fe de Abraham. La fe de Abraham se basa en la resurrección. Esto es lo basado en el libro de Hebreos y también en la Biblia cuando dice de que Abraham creía, como la promesa le había sido dada, de que en Isaac le había sido dada descendencia. Como en Isaac le había sido dada descendencia, él dijo, si Dios me pide que lo sacrifique, como la promesa está dada en Isaac, significa que Dios cuando yo lo sacrifique, lo va a resucitar. Esa era la fe de Abraham, la fe de la resurrección. Y esa fe se manifestó con Jesús, porque Abraham y Isaac representan Dios Padre y Cristo. Es la fe de la resurrección. Esa es nuestra fe, que Jesucristo resucitó. No solamente que Él murió en la cruz del Calvario, no solo eso, sino que Él resucitó entre los muertos. Esa es nuestra fe, que Jesucristo fue muerto en el Calvario por mis pecados, sí, pero también resucitó entre los muertos. Y si yo creo en su resurrección, por consecuencia, así mismo yo resucitaré. Y por eso el punto de bautizarse en agua es la representación misma de la fe de la resurrección de Cristo, porque cuando alguien se bautiza comparte de la muerte de Jesús y también comparte de la resurrección con Cristo. Y esto no me lo estoy inventando, esto lo habla Romanos capítulo 6 y también lo habla el libro de Colosenses. Entonces, creo que también el libro de Efesios también lo hace mención, no recuerdo Efesios, pero sí sé que Colosenses y Romanos capítulo 6 hablan de que al bautizarse compartimos una muerte y una resurrección con Cristo, y también lo habla también Romanos 1, y también lo podemos relacionar con los bautismos de Jesús, la relación de lo que representa que Jesús prácticamente cuando se bautizó, hizo, profetizó por medio de un acto su muerte y resurrección también. Entonces, regresando a este punto hay cosas que van a acontecer en nuestras vidas que van a romper con cosas que doctrinas que nosotros tenemos, por ciertas necesidades, pero no significa que esté errónea. Significa que nosotros tenemos un mal concepto, igual con la mujer que corrió prácticamente a ser sanada. Ella no le importó romper la ley, de que si tocaba a alguien lo contaminaba. Realmente lo que ella quería es su necesidad. Pero ella no entendía de que Jesús era Dios y él no se podía contaminar. A eso es lo que quiero llegar. Si nosotros tenemos un aspecto doctrinal que la necesidad provoca que lo rompamos aparentemente, pero nos damos cuenta que hay una verdad detrás de eso que es con Jesús, ¿cuál es? La verdad de que él no se contamina. Con Jairo, ¿cuál era? La verdad que él resucita muertos. La verdad que no solo tenía la capacidad de sanar, porque prácticamente buscó a Jesús porque él sabía que podía sanarlo, pero lo llevó al entender más, mira, yo no tengo solo la capacidad de sanar, ya te mostré que puedo sanar con la mujer. Le demostró prácticamente Jesús que él únicamente con su poder tiene la capacidad de sanar. Ya no tenía que mostrarle a Jairo que podía sanar, porque ya lo hizo. O sea, aumentaron la fe a Jairo de no solo poder sanar, sino que ahora puede resucitar. Entonces, ese es nuestro enfoque. Dios nos va a dar, conforme a la necesidad que hay en nosotros, nos va a mostrar y va a romper esquemas que nosotros podemos pensar que son verdaderos, pero son erróneos. O tal vez no erróneos, sino que son incompletos.
Entonces, enfoquémonos en buscar a Cristo con todo nuestro corazón, y pedirle que Él rompa con todos nuestros esquemas doctrinales que están mal edificados. Porque vuelvo a resaltarlo, miren, yo ya llevo no tantos años tal vez como otras personas en el Evangelio, eh, pero sí hablado con personas y he también oído videos y predicaciones y a veces se resalta mucho que dicen, yo tengo la sana doctrina, dicen. eh, y hay a veces mucha, y lo voy a decir, hay mucha jactancia de decir las personas que tienen sana doctrina, tanto de personas que son predicadores que están en un púlpito, como los que son los individuos o miembros de un cuerpo de esa iglesia. Y hay mucha jactancia, decir que hay una sana doctrina, pero no nos examinamos realmente o podemos definir qué es realmente sana doctrina. Sana doctrina regularmente hablan, o las personas hablan de hablar de la Biblia. Ah, es que el versículo tal dice en tal lado que esto es tal cosa y esto es sana doctrina. Sana doctrina, para mí, por lo menos, significa vivir como Cristo vivió. Eso es sana doctrina. Y eso va a representar tener la gloria que Cristo tenía. Y por consecuencia va a representar las sanidades y todo lo demás en una plenitud. Eh, por consecuencia, por ejemplo, el fruto de esas sanidades y todo no fue necesariamente la sanidad, sino la compasión. Es decir, lo que llevó a Jesús a sanar o a enseñar no fue necesariamente porque, lo tengo que hacer, sino que fue por la compasión que había en él. Cuando leemos la Biblia y vemos la escritura, dice claramente eso. Dice, y Jesús vio que eran como ovejas sin pastor y se compadeció de ellas y les enseñó. O sea, primero el punto fue la compasión y otros aspectos como la humildad y demás que provocaban una gloria de Dios en él. Entonces, a veces cuando hablamos de doctrina solo hablamos de escritura vana, se los digo así claramente como escritura vacía. Cuando habla no tiene sustento y no hay cambio. Pero cuando hablamos de una sana doctrina representa un cambio y una transformación del hombre, pero también una manifestación de gloria en la persona que milita y camina y que se manifiesta con Cristo. No solo en humildad, no solo en una verdad con autoridad de la escritura, pero sí también sino también con manifestaciones de poder, como la Biblia dice, yo no vengo con vana palabrería, sino con manifestaciones de poder en el Espíritu. Eso también lo habrá Cristo. Y hay muchas cosas que no entendemos, que no hemos crecido en doctrina. Como en este caso, Jairo tenía un nivel de doctrina, Dios se la expande. Y la mujer también tenía un nivel de doctrina, Dios se la expande porque ella dijo, con tan solo toco el borde de su manto, se le sana. Ese era su enfoque. Tan solo que lo toque, se le sana. Esa era su fe. Pero ¿cuál fue la manifestación de esa fe? Que Jesús dijo, salió poder de mí. Eso fue lo que dijo. Salió poder. Ella no se imaginaba que iba a salir, que le iba a arrebatar poder a Dios para su sanidad. Y tampoco sabía de que después de eso le iba a decir, Dios, mira, tu fe te ha sanado, te ha salvado, no sanado, salvado. Y tampoco sabían todos los demás de que Jesús podía sentir cuando lo tocan. Y aquí nos habla de muchas cosas que tal vez lo voy a tocar brevemente, que Dios está en su trono. ¿Cuántas personas no le adoran? ¿Cuántas personas no le alaban? ¿Cuántas personas no le piden? Pero de repente que Jesús, de todo eso que la multitud lo acoplan, porque vemos aquí, ¿dónde está? En este pasaje dice, ok, sí, Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Esto pasa también nosotros, Jesús está sentado en su trono, cuánta multitud no le alaba, lo bendice, cuántos ángeles, etcétera, y que de repente pongamos el ejemplo de que alguien viene y por la necesidad que él tiene de amar a Cristo, viene y comienza a adorar, y que de repente Dios en su trono diga, ¿y quién es el que me está adorando? Suena ilógico, porque hay ángeles, serafines que están cantando, adorando, santo, santo, santo todo el día. Hay personas alrededor del mundo todos los domingos que le adoran. Y de repente alguien en su cuarto se pone a adorar porque tiene una necesidad de buscarle. Y de repente que Jesús diga en los cielos, ¿quién es el que me está adorando? Sentí que alguien me tocó a través de su adoración. Y cómo no preguntar cualquiera que está en los cielos o en la tierra, pero si todos te están adorando, entonces ¿cómo decir que alguien, quién es el que te está adorando si todos te estamos adorando? No, 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 no. Salió poder de mí a través de adorar o a través de que hubo una alabanza, hubo una adoración
que provocó que saliera de poder de mí. Y ese poder provocó que la persona fuera sanada o salvada o le diera dado una revelación. Entonces, de igual manera, vuelvo a resaltar, es esto que Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, busquemos a Cristo y aquí nos da la enseñanza esta mujer de que al buscar a Cristo y indagar en Él va a reaccionar de una manera que tal vez no reacciona con otros. Entonces, vamos a dejar aquí lo de hoy. Ya están los 45. Pasó un minuto. Entonces, vamos a dejarlo acá. Posiblemente la otra semana vamos a volver a leer esto y a hablar de otras cosas, si Dios así lo quiere. Entonces, Dios los bendiga a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a orar para cerrar esta palabra, esta administración, y que Dios nos ayude y nos enseñe de su verdad, de su justicia, de su anhelo. Entonces, oremos, Padre, venimos delante de ti con esta necesidad de amarte, con esta necesidad de suplicarte, con esta necesidad de adorarte. Ayúdanos y rígenos a ti, a tu palabra, a tu verdad. Enséñanos a caminar rectamente en tu justicia y fidelidad. Enséñanos a andar constantemente en tu presencia y a indagar en tu fidelidad a Cristo. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, guíanos a habitar en ti, en tu conciencia, y ayúdanos al arrepentimiento para perdón de pecados, y también ayúdanos para poder adorarte y que salga poder de ti para nosotros poder amarte más y poder sanar todas las heridas, inclusive del alma que tengamos. Y ayúdanos también a suplicarte si hay algo que está muriendo en nuestro corazón, en nuestra alma, como lo que pasó con Jairo. Ayúdanos, por favor, Padre, a rogarte, implorarte que esto no muera. Y si en dado caso luego llega a morirse, saber de que no importa, realmente porque tú eres capaz de resucitar cosas inclusive de nuestra misma alma y nuestro mismo ser. Así que hoy te entregamos a ti nuestra fe, Jesús. Te damos las gracias por escucharnos, por transmitirnos una verdad espiritual y ayúdanos, por favor, a romper con todo esquema doctrinal que no procede de ti. Sabemos que tú pondrás las necesidades, que esas necesidades provocarán que nosotros lleguemos a buscar más de ti, por lo tanto romper con esquemas doctrinales que hemos construido de mala manera o de manera incompleta. Ayúdanos, por favor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén, amén. Bendice a todos que nos oyen, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos y gracias por leer con nosotros. Paz y gozo en sus corazones y en sus vidas.